Saludos, valientes exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos de Terror, donde desentrañamos los secretos más oscuros y perturbadores que el mundo tiene para ofrecer. Soy yo el encargado de encontrar dichos archivos y compartirlos con ustedes, y hoy los invitamos a adentrarse en una experiencia aterradora que no olvidarán fácilmente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Así que apaguen las luces, asegúrense de estar cómodos, y acompáñennos mientras desenterramos un nuevo y escalofriante capítulo en los archivos de terror. ¡Comencemos! Hoy presentamos Condenados por una llamada de horror. Era una noche de otoño en la ciudad. Mi amigo Miguel y yo estábamos en la parada de autobús, esperando el último bus que nos llevaría a casa. La temperatura había bajado, y el aire fresco de la noche se mezclaba con el sonido lejano de la música que provenía de una fiesta cercana. La parada estaba en una esquina solitaria de la calle principal, bajo la luz parpadeante de un poste. Mientras conversábamos, mi mirada se desvió hacia el poste junto a la parada. En él estaba pegada una hoja de papel amarillento con 2 números de teléfono escritos a mano. La hoja parecía estar ahí desde hacía un tiempo, con bordes rasgados y una cinta adhesiva desgastada. La curiosidad me picó, y le señalé a Miguel. ¿Qué crees que serán esos números?, preguntó Miguel, con una expresión de curiosidad. No lo sé, pero tal vez deberíamos llamar a uno y jugarles una broma, propuse, sintiendo una mezcla de emoción e inquietud. Miguel se rió y asintió, y sin pensarlo mucho más, decidimos marcar uno de los números al azar. El teléfono sonó mientras estábamos de pie en la parada, y un tono extraño respondió al otro lado. Una voz masculina, que parecía un poco distraída, contestó. Hola, ¿quién habla? Hola, le llamamos de la operadora de telefonía, queremos ofrecerle nuevos servicios, le expliqué en forma de broma. La voz al otro lado pareció cambiar de tono, pero aún así se mantuvo educada. Oh, no estoy interesado. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?, preguntó con una indiferencia calculada. Colgamos la llamada, riéndonos porque no se nos ocurrió algo más. El autobús seguía sin llegar, y empezamos a notar que la noche se volvía más fría y silenciosa. La atmósfera cambió y un escalofrío recorrió mi espalda. Unos minutos después, un coche oscuro se detuvo cerca de la parada. El conductor, un hombre con una expresión imperturbable, nos miraba desde la distancia. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, pero traté de no mostrarlo. Miguel, sin embargo, parecía preocupado. El hombre se quedó en el coche, y después de un rato, comenzó a bajar lentamente. Su actitud era inquietante. Se acercó a nosotros con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Perdón por la molestia, dijo con una voz que sonaba demasiado educada, pero creo que podría tener información que les interese, ya que estoy casi seguro que ustedes llamaron al número de teléfono y es el único lugar donde se encuentra. El hombre invitó a seguirlo hasta su coche para hablar más cómodamente y aparte nos ofreció llevarnos hasta donde íbamos, ya que no pasaba el bus. La inseguridad me hizo dudar, pero Miguel parecía intrigado, pero a la vez interesado en que nos llevara a casa. Decidimos seguirlo, movidos por la curiosidad y el deseo de saber cuál era la propuesta que nos tenía. Una vez en el coche, el hombre nos mostró un documento que parecía de negocios, con información que no entendíamos del todo. La conversación era superficial y evasiva, pero algo en la actitud del hombre nos hizo sentir incómodos, ya que dejó de ser amable y de sonreír como lo había hecho antes. De repente, el hombre cambió su actitud. Sacó su teléfono y nos mostró fotos de cómo mantenían esa parada vigilada y reiterando nuevamente que era el único lugar donde se encontraba el número.
Nos amenazó con un arma que sacó del lado de la puerta y me apuntó a las costillas, comenzando a decir palabras frías, explicando que la llamada que habíamos hecho no era una casualidad y que ahora estábamos en problemas. Miguel, que estaba en los asientos de atrás, se veía preocupado por la situación en la que me encontraba, pero sabía que no podía hacer nada raro porque mi vida estaba en riesgo y cualquier movimiento podría terminar en tragedia, aunque de la misma no nos vamos a librar. El Señor nos condujo a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar parecía desolado y en ruinas, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. Sentí un nudo en el estómago mientras entrábamos. Dentro del edificio, nos llevó a una habitación pequeña y oscura, sin ventanas y con paredes de concreto. El aire estaba cargado de humedad y descomposición. Nos encerró en la habitación con una cerradura pesada y se fue, dejándonos atrapados. La ansiedad se apoderó de mí. Miguel y yo intentamos buscar una salida, pero la habitación estaba sellada herméticamente. La desesperanza se hizo más profunda a medida que el tiempo pasaba y no teníamos ninguna forma de comunicarnos con el exterior. Probamos varias formas de escapar, golpeamos las paredes, tratamos de forzar la puerta y buscamos cualquier posible rendija. Cada intento solo aumentaba nuestro pánico. Mientras estábamos atrapados, comencé a recordar la conversación que tuvimos con el hombre. Me di cuenta de que había algo más siniestro detrás de todo esto. Los números de teléfono y el comportamiento del hombre parecían estar relacionados con una red de tráfico de personas. Miguel y yo decidimos que teníamos que hacer algo para salir de allí. Empezamos a idear un plan para usar los objetos disponibles en la habitación y tratar de hacer ruido para atraer la atención de alguien afuera. Empezamos a hacer ruido y a gritar, esperando que alguien nos escuchara. La desesperación era palpable y el tiempo parecía estancarse mientras seguíamos luchando por nuestra libertad. En medio de nuestra desesperación, escuchamos voces afuera de la habitación. Parecía que alguien estaba acercándose. La esperanza volvió por un momento, pero también la ansiedad al no saber si eran amigos o más secuestradores. En lugar de ser liberados, la puerta se abrió y entraron dos hombres con máscaras. Nos hicieron callar y nos amordazaron. Sin darnos tiempo para reaccionar, nos sacaron de la habitación y nos llevaron a través de un laberinto de pasillos oscuros. Nos metieron en una furgoneta sin ventanas y nos cubrieron con una lona. Durante el trayecto, el miedo era insoportable. La furgoneta se movía por un terreno irregular y nos sentimos desorientados. La furgoneta se detuvo en un lugar desconocido. Nos llevaron a un edificio más grande, rodeado por altos muros y alambres de espino. Una sensación de desesperanza se apoderó de nosotros mientras éramos conducidos a través de una puerta pesada y reforzada. Dentro del edificio, nos encontramos en un ambiente frío y sombrío. Había otras personas en celdas similares a las nuestras, todas con miradas vacías. Nos dimos cuenta de que habíamos sido trasladados a un lugar de detención clandestino, un centro de la red de tráfico de personas. Nuestros captores nos informaron que estaríamos allí hasta que se resolviera nuestro destino. Las condiciones eran terribles, y el ambiente estaba cargado de desesperación. Nos mantenían separados y sin contacto con el mundo exterior. Días se convirtieron en semanas mientras tratábamos de mantener la esperanza. La realidad de nuestra situación nos pesaba, y el miedo a lo desconocido nos consumía. Cada día era una lucha por mantener la cordura. A través de susurros y miradas, descubrimos más sobre el lugar y cómo funcionaba. La red de tráfico tenía ramificaciones profundas y estaba bien organizada. La posibilidad de ser vendidos o enviados a otros lugares para trabajos forzados era una amenaza constante. Decidimos que debíamos encontrar una manera de escapar.
Con la ayuda de algunos de los otros prisioneros, ideamos un plan para liberarnos. Sin embargo, las dificultades y el riesgo eran altos, y no todos estaban dispuestos a arriesgarse. El primer intento de escape resultó en un fracaso. Los guardias descubrieron nuestra tentativa y reforzaron la seguridad. Las represalias fueron severas y nos dimos cuenta de lo difícil que sería salir de allí. Con el tiempo, nos adaptamos a nuestra situación. La esperanza se convirtió en una lucha diaria para mantener nuestra dignidad y humanidad. La vida en el centro se volvió una rutina de desesperanza y resignación. Con el paso del tiempo, las esperanzas de una liberación se extinguieron completamente. Nuestra situación se había convertido en una rutina desesperanzada. La noche se adentraba y, mientras nos encontrábamos en nuestras celdas, reflexionaba sobre la ironía de nuestra existencia. La historia que habíamos comenzado a contar desde la parada del autobús ahora era un recuerdo lejano, reemplazada por una dura realidad de confinamiento y desesperación. Me gustaría salir y contar esta historia, compartirla con el mundo para que otros comprendan el horror que hemos vivido. Pero ahora, solo la cuento a las paredes que me rodean, y es posible que no tenga la oportunidad de contarla a nadie más. La probabilidad de que Miguel y yo salgamos vivos de aquí parece cada vez más remota. Así que, en el silencio de esta celda, la historia queda atrapada en las paredes y en mi memoria, una triste realidad que puede que nunca vea la luz del día.